La respuesta de Candy, escrita por Rosy Castaneda, narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 6. De los 11 rostros dentro de la biblioteca, 8 se desencajaron al ver frente a ellos a quien por años consideraron muerto. Uno se sorprendió tanto al tener frente a ella a quien jamás pensó volver a ver. Otro se mostraba turbado al no comprender la reacción de todos dentro de aquella estancia. Y el último se mostró preocupado porque se avecinaba. «Rose, es él, balbuceó Isabel Turner a su hermana mayor en cuanto la vio. «¿De qué hablas, Isa?», preguntóle su susodicha confundida por los balbuceos de su hermana menor. El chico de Aquitania». «¿Y qué hace aquí?». «No lo sé». «Buenas noches». Al escuchar su voz y comprobar que no se trataba de un fantasma, un estupefacto Albert sostuvo a Candy que se mareó, y Elisa cayó de bruces desmayada. «¡Tony!». Isabel se acercó a él y lo abrazó. «Hola, Isa. Qué sorpresa verte justo aquí en este día». «Lo mismo digo». Isabel sonrió. «Me alegra ver que has recuperado el movimiento de tus piernas. Sabía que lo lograrías». «No lo hubiera conseguido de no haber sido por ti», le sonrió. «¿Por mí? ¿A qué te refieres? No recuerdo haber hecho nada al respecto. Hiciste más de lo que puedes imaginar». «¿Ustedes se conocen?», los interrumpió la señora Elroy. «Sí, tía Elroy. Ella es la joven que conocí durante uno de mis viajes en donde acompañé a mi padre. La misma que...» «¿Tía Elroy?», interrumpió Isabel con sorpresa. Giró su rostro para ver a los demás que se encontraban con el rostro desencajado. «¡Por Dios!», dijo Isabel cubriendo sus labios y sintiendo que todo a su alrededor se movía al comprender todo. El chico frente a ella, quien había conocido a bordo de un transatlántico y quien le dijo que lo había dejado todo porque no quería la lástima de su familia. El que le dijo que aunque quisiera jamás podría regresar a América. Era el mismo Anthony que le había obsequiado a Candy una rosa creada por sus propias manos llamada Dulce Candy, el día de su cumpleaños. El mismo que según los Ardley había muerto tras caer aparatosamente de un caballo. «Isa, ¿te sientes bien?», preguntó Rosalind con preocupación, sujetándola con fuerza y evitando que terminara de bruces en el suelo. Candy se soltó de Albert y caminó hasta el joven rubio frente a ella. «Anthony», balbuceó la joven rubia entre lágrimas. «¿Cómo es posible que estás vivo?». «Es una historia bastante larga, la cual ha llegado el momento de revelar». «Isa, apóyate en mi hombro. Te llevaré afuera para que respires un poco de aire», dijo Rosalind, al escuchar que la respiración de su pequeña hermana se volvía irregular. «No». Anthony pidió que las hermanas Turner abandonaran la biblioteca. «Anthony, es mejor que se marchen. Esto es un asunto familiar», intervino Elroy. «Y es porque no deben marcharse, tía Elroy». Anthony tomó la mano de Isabel. «Es la joven de la que te hablé». «Pero dijiste que un par de ojos verdes te dieron la fuerza para mantenerte vivo todo este tiempo». Anthony sonrió levemente. «Así fue». El joven rubio alzó el mentón de Isabel para ver aquellos hermosos ojos. «Al parecer mi vida está ligada al ojos color verde». Elroy observó a la joven detenidamente. Era de tez clara y ojos verdes almendrados. «Creí que te referías a Candice». Anthony negó con la cabeza. «Sufrí mucho cuando por mi padre me enteré que Candy era una auténtica Ardley y no cualquiera, sino la hermana menor de mi madre y por ende mi tía. Deseé con todo mi alma haber muerto aquella tarde que caí del caballo, pero entonces apareció Isabel». Anthony la miró a los ojos. «Fue como si de pronto mi madre me enviara un ángel de preciosos ojos verdes almendrados, que con sus palabras me hizo entender que mi vida era hermosa, y había una y mil cosas por que dar gracias a Dios y que era mejor mirar al presente y luchar por un futuro en donde solo hubiera espacio para el amor, la felicidad y la verdad, en vez de quejarnos por el pasado». «Mamá, dime que no estoy soñando», musitó Elisa, quien había despertado luego del desmayo que le causó la impresión de ver a Anthony vivo después de tantos años. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Primero Candice, ahora aquella insolente. «No, Elisa, es tan real como el aire que estás respirando. Es tan real como Candice es una auténtica Ardley». Elisa negó la cabeza. Aunque su madre le decía que todo era real, ella se negaba a aceptarlo. Aquello tenía que ser una pesadilla.
Una horrible pesadilla de la que deseaba despertar lo antes posible. Lamento mucho el haberles causado tanto dolor en el pasado. Reconozco que fui un egoísta que solo pensó en su propio dolor sin reparar en el dolor que con mi supuesta muerte le ocasioné a todos, en especial a ti. Se dirigió a Candy, no sabía cómo llamarla. Si tía Candice o simplemente Candy como solía hacerlo en el pasado. ¿Por qué, Anthony? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Archie con la voz quebrada. Luego de mi caída del caballo, todo fue tan confuso. Vi a mi madre con sus manos extendidas mientras corría en dirección a ella. Escuché a lo lejos a Candy llorando y rogando que no la dejara. Detuve mi andar y quedé en el centro de una brecha. Frente a mí estaba mi madre y a mi espalda estaba Candy llorando, suplicando que despertara. Después de varios segundos decidí ir a los brazos de mi madre, pero conforme me acercaba a ella, su figura se desvanecía. De pronto no supe más de mí, y cuando volví en sí intenté moverme y no pude. Quise abrir mis ojos y fue inútil. Escuchaba todo a mi alrededor. Era como si estuviera muerto en vida. Quise gritar que no estaba muerto, como todos dentro de la habitación aseguraban, pero por más que me esforcé no pude. Me invadió el miedo al ser consciente de lo que proseguía. Anthony, musitó Candy entre sollozos al ver sus ojos cristalizados. No pude evitar que lo hicieran. Anthony dejó caer las lágrimas que intentaba retener. Fui enterrado vivo y cuando creí que todo había terminado y moriría asfixiado, escuché el llanto de mi padre por no haber estado conmigo durante mucho tiempo. De pronto sentí que una fuerza brotó de lo más profundo de mi ser y finalmente pude abrir mis ojos y comencé a gritar con toda la fuerza que me fue posible. Apretó la mandíbula. Afortunadamente mi padre escuchó los gritos y con la ayuda de su chofer pudieron sacarme de aquel lugar que sería mi última morada. ¡Por Dios! Isabel cubrió sus labios. Aquello era horrible. Anthony había sido enterrado vivo y estuvo a punto de morir asfixiado a 3 metros bajo tierra. ¿Por qué el señor Vincent no buscó a la tía Elroy y le contó la verdad?, preguntó Candy sollozando. Porque yo le rogué que no lo hiciera. ¿Por qué, Anthony? ¿Por qué te ocultaste todo este tiempo? Luego de que mi padre y su chofer me sacaron, me di cuenta de que no podía moverme, respondió el joven rubio. No quería la lástima de nadie, musitó. Además, para ustedes yo estaba muerto, y así era como yo me sentía después de todo, pero con los años, la ayuda de Dios y la persistencia de mi padre, no dejé morir en aquellas condiciones. Comencé a recobrar los movimientos de la gran parte de mi cuerpo, excepto mis piernas. Yo estaba resignado a vivir el resto de mis días en aquellas condiciones hasta que un día apareció Isabel y le dio un nuevo sentido a mi vida. Limpió sus lágrimas y extendió sus manos para limpiar el rostro bañado de lágrimas de la joven Turner. Anthony, ¿por qué no me lo dijiste? Yo habría permanecido contigo entonces. No podía atarte a mí, Isa. No en aquellas condiciones. Me prometí que lucharía por ser quien antes fui y cuando lo lograra, encontraré la manera de hablar contigo frente a frente y decirte lo que he guardado todos estos años. Anthony los miró a todos. Sé que no merezco su perdón, ya que por mi causa la vida de todos ustedes dio un giro inesperado. Estoy al tanto de todo lo que cada uno ha padecido después de aquella tarde. Cerró los ojos. Pero les ruego que me perdonen. Mientras los miembros de la familia Ardley rodearon al joven que durante años creyeron muerto, Elisa, a pesar de estar feliz que Anthony estuviera con vida, sentía un sabor agridulce en su paladar. Sentado frente a un escritorio en una esquina de su camerino, sacó una libreta en donde escribía cada vez que la soledad tocaba las puertas de su alma. Colocó la pluma a un lado, resopló con frustración y cubrió su rostro con ambas manos al darse cuenta de que a pesar de los años y el dolor en su corazón, este seguía añorándola y lo dejaba claro a través de sus letras. «Traidor», le dijo golpeando el lugar en donde este latía aceleradamente. «¿Hasta cuándo dejarás de latir por ella? ¿Por qué no aceptas de una maldita vez que te olvidó? O que quizás jamás te amó como tú lo hiciste». Al ser consciente de que su rebelde corazón ignoraba sus palabras, se puso de pie y fue hasta un estante donde se encontraba el libro en donde guardaba la prueba irrefutable de sus palabras. Lo abrió, extrajo el sobrante, antes blanco y ahora perlado por el pasar de los años, sacó aquel trozo de papel. Lo extendió y fijó su mirada a aquellas malditas líneas que lo destrozaron años atrás y seguían haciéndolo cada vez que lo recordaba. «Terrence, yo estaba enamorada de ti», leyó en voz alta. «¿Lo escuchaste, verdad?
Eres parte de su pasado. Ya no lo está más. Ella te olvidó. Acéptalo de una maldita vez y deja de sufrir por alguien que nunca te mereció. Aquellas palabras provocaron una lucha entre su yo interno y él. Tú no la buscaste después de la muerte de Susana. Su yo interno le recriminó. Sí lo hice y lo sabes, le respondió. ¿Pero después de cuánto tiempo? Le respondió. ¿Y qué querías? ¿Que saliera corriendo tras la muerte de Susana? No, por supuesto que no, pero debiste ingeniártela para hacerle saber cuál era tu situación y tus planes. Y lo hice. Le envié aquella maldita carta en donde le hacía saber que nada había cambiado en mí. ¿Y esas cuántas líneas le llamas carta? Bufó. Maldición, Grantchester, me decepcionas. A ver, genio, y según tú, ¿qué debí hacer? Debiste ir personalmente y decírselo tú mismo. ¿Y que me dijera en mis narices lo que está escrito en este maldito trozo de papel? Lo extendió. ¿Y darle el gusto de que viera cómo había destrozado mis sueños e ilusiones? No, gracias. Así fue mucho mejor. ¿Y qué tan segura estás de que ella envió esa carta? Si se trata de una trampa como la que le extendieron hace años en los establos del colegio. Te recuerdo, por si lo has olvidado, que en aquella ocasión caíste como un imbécil. Es diferente ahora. ¿Ah, sí? ¿Y qué la hace diferente? Esa es su caligrafía. Apuntó la carta. Su yo interno se negaba a aceptar todo aquello. Aunque así fuera, ¿cómo explicas que la respuesta llegara tan rápido? Seguramente se quedó callado buscando un argumento válido. ¿Lo ves? Su yo interno sonrió. En el fondo tú mismo te has preguntado eso, pero como siempre dejas que la rabia le gane la razón. Eres un idiota. Unos toques a la puerta hicieron que limpiara rápidamente el rastro de 2 malditas e insolentes lágrimas que habían corrido por sus mejillas mientras discutía consigo mismo. «Maldita sea», gritó con frustración. ¿Hasta cuándo entenderán que cuando me encuentro en mi camerino no quiero ser interrumpido? Muchacho, soy yo, Robert. Terry tomó una bocanada de aire y caminó hasta la puerta. Debe de ser algo muy urgente para que te presentes tú mismo. Bueno, sí lo es. Terry ladeó el rostro. Dime, ¿qué sucedió ahora? Se trata de Rose. ¿Qué con ella? Imagino que a esta hora estará instalada en el hotel Savoy y que mañana vendrá para presenciar los ensayos antes de integrarse al grupo. ¿No?, respondió Robert. No me digas que tu salvadora te ha plantado y no llegó a Londres como se suponía hacer hoy, dijo enarcando una ceja. Rosalind Turner es una profesional, respondió Robert. Ella sí llegó a Londres, pero no estará presente en el ensayo de mañana como se lo había pedido. Se unirá a nosotros después de 3 días. Creí que dijiste que era una profesional, dijo burlón. ¿Lo es? ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no cumple con su compromiso entonces? Su compromiso empieza a partir de la próxima semana, respondió Robert seriamente. El que se presentara mañana a los ensayos no era parte de su contrato. Por lo tanto, no estaba obligada a asistir. Sin embargo, iba a hacerlo por voluntad propia. Y si al final decidió disfrutar de los pocos días libres que le quedan junto a su asistente, está en todo su derecho de hacerlo. Y ni tú, ni yo, ni nadie puede recriminárselo. Terry no tuvo argumentos para replicar aquellas palabras. Si bien era cierto, los ensayos reales con aquella actriz serían la semana entrante, y solo esperaba por el bien de ella que fuera lo suficientemente buena actriz como para saber sus líneas de memoria y acoplarse a su ritmo de trabajo, o de lo contrario conocería su lado hostil y exigente. Ya habían pasado 3 años desde que recibió aquella carta que le cambió la vida por completo, y en donde, a pesar de su negativa a hacer lo correcto, permaneció a su lado, ayudándolo a recuperarse de todas aquellas heridas. ¿Por qué no enfrentas tu realidad de una vez? No puedo hacerlo. Tú mejor que nadie sabes lo mucho que he sufrido todos estos años. ¿Y crees que permanecer encerrado en tu propio mundo es lo mejor? No lo sé. Apretó la mandíbula. No me decepciones. Tú no eres un cobarde y eso lo tengo bien en claro. Se dio media vuelta y salió de aquel lugar azotando la puerta, dejándolo sorprendido por su reacción. Continuará.
Para explicar un poco lo sucedido con Anthony, me basé en hechos reales de personas que fueron y han sido enterradas vivas bajo el estado de catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente, lo que puede a su vez variar en intensidad. En ciertos casos, el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros pueden ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. Los síntomas incluyen cuerpo rígido, los miembros rígidos, los miembros permanecen en la misma posición cuando se mueven, flexibilidad seria, no hay respuesta de estímulos visuales y táctiles, la pérdida del control muscular y la desaceleración de las funciones corporales, tales como la respiración, la digestión y el latido cardíaco, y la persona parece que ha fallecido. Hoy en día sucede a menudo en personas con cuadros graves y agudos de histeria, esquizofrenia y diversas psicosis, pero también existen casos muy aislados de episodios catalépticos, los cuales pueden ser desencadenados por un choque emocional extremo. La gravedad radica en que la persona puede ser sepultada estando aún con vida y despertar en cualquier momento. Normalmente puede llegar a durar 3 días, en los cuales la persona ha estado de muerte aparente y podría ser enterrada y despertar ya dentro del ataúd. En 1879 y 1910, cuando la ciencia no estaba tan avanzada y por temor a ser enterrado vivo, se crearon los llamados ataúdes de seguridad. Dichos ataúdes contaban con sistemas de seguridad por si alguna persona la enterraban viva accidentalmente. Consistía en poner mecanismos dentro de él, provocando sonidos con la intención de ser rescatados, y en algunos casos dar oxígeno al interior de la tumba. En 1897, el conde Carnis Carnicki de Bélgica patentó un sistema de rescate que mecánicamente detectaba movimiento en el pecho que accionaría una bandera, una lámpara, una campana y aire fresco. En parecido sentido, en Gran Bretaña se desarrollaron varios sistemas para salvar a los enterrados vivos, incluyendo paneles de cristal rompibles en la tapa del ataúd y sistemas de poleas que alzarían banderas en la superficie, sin aportación de aire como en el modelo italiano. Esto, naturalmente, sería inútil sin guardias que vigilaran sobre la tumba. En 1995, un fabricante italiano de ataúdes introdujo un modelo con un sistema de intercomunicación y un beeper. Aunque hay casos documentados de catalepsia, los avances tecnológicos han hecho casi imposible que un individuo sea enterrado en estado cataléptico. Ahora, un electroencefalograma o un electrocardiograma pueden confirmar la muerte de alguien con facilidad. Continuará.